Hola, muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva sesión del diplomado en primeros auxilios psicológicos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan aquí en la sede presencial, a todas las personas que nos acompañan de las diferentes sedes remotas, de México, Estados Unidos y Centroamérica, y a todas aquellas personas que desde sus casas, desde sus oficinas, están conectadas siguiendo de manera muy comprometida el diplomado. Bienvenidas, bienvenidos todos. Una gran disculpa por la tardanza en iniciar. El día de ayer omitimos un poquito el saludo a las sedes remotas, entonces pues quisiera rápidamente si podemos abrir micrófonos con sedes remotas para dar el saludo de siempre. Le voy a dar la palabra, si están listos, al Consulado General de México en Dallas, Texas. ¿Están por ahí? Hola, buenas tardes, ¿nos escuchan? Sí. Hola, aquí nos encontramos, muchos saludos para todos y estamos muy entusiasmadas por la clase de hoy. Bienvenidas. Mira, y aquí viene llegando Ceci. Hola a todos. No, disculpa, Xochitl, ayer estaba el cónsul general, Francisco de la Torre, esperando, pero bueno, ya no se pudo, entonces quedo con las ganas de saludarte. Manda sus saludos, se acuerda mucho del trabajo que hizo con ella. Bueno, pues muchísimas gracias, Dallas, por siempre estar tan puntuales. Bueno, gracias, saludos. Saludos a nuestra sede en Chihuahua, ¿Estarán listos, por favor? En Chihuahua. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están en Chihuahua? Bien, aquí esperando a los compañeros. El horario de oficina es de 8 a 3 y se están trasladando, entonces ahorita estoy aquí. Bienvenida, saludos. Gracias. Bueno, me quedo en el norte del país y voy a nuestra sede en la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, en Saltillo. ¿Cómo están por allá? Sí, hola a todos, muy bien. Con lluvia, esperando a que lleguen todos, pero muy dispuestos los que estamos. Muchas gracias, Julia. Un abrazo hasta el norte del país. Bueno, voy a Estados Unidos, a nuestra sede en el consulado de Phoenix, Arizona. ¿Estará por ahí? Sí, hola. Aquí estamos. Hola. Saludos a todos. El calor no se quiere ir. Bien, gracias. Hola, bien, gracias. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias. Saludos a todos. Igualmente, bye. Bueno, me quedo en Estados Unidos, a nuestra sede en Los Ángeles, California, en la máxima casa de estudios, en la UNAM. ¿Cómo están en Los Ángeles? Y bienvenida a nuestra persona que está presentando. Felicitaciones, es muy interesante el tema. Muchas gracias. Felipe, ¿verdad? Digan acá también, ¿no? No se siente. Bueno, se siente el calor californiano. Gracias. Saludos. Bueno, me quedo en Estados Unidos. Voy al consulado general, al consulado de México en Tucson, Arizona. ¿Está en Tucson por ahí? Sí, aquí estamos. Hola. ¿Cómo están en Tucson? Acá también con mucho calor, pero pásale. Están entregándose ya todos los compañeros. Pásale, saludos. Hola, buenas tardes. Aquí ya viene llegada. Hola. Saludos a todos. Saludos. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿En dónde Bueno, gracias. Si pueden cerrar micrófono y cámara allá en Tucson y también es 4, que no sabes quién es, si puedes cerrar micrófono y cámara. Y bueno, regreso a México, a nuestra sede en Guadalajara, Jalisco, en el PM4. En Guadalajara. Hola, aquí estamos. Esperando, felices y contentos. ¿Cómo están? Hola. ¿Se oye? Hola. Sí, felices y contentos. Mírale. Bueno, un abrazo hasta Guadalajara, allá nuestra perla tapatía, que siempre están tan puntuales.
También a partir de esta sesión se conectan algunas personas de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. Entonces no sé si están por ahí para que puedan abrir micrófonos, por favor. Eso. Y ahora cámara, la cámara te la de lado. No nos deja abrir cámara. Sí. Nos escuchamos en la Secretaría de Trabajo. Buenas tardes. Saludos. ¿Cómo están? Ya las vemos. Saludos desde aquí, desde la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo. Bienvenidas, chicas. Saludos. Todas. Ya también el maestro Necha también está por ahí con ustedes. Acá está. Muchísimas cariños. Muchas gracias. Lo están volteando, mira, lo están señalando. No se hagan. No quiere salir. Saludos. Hola. Bueno. Un abrazo. Hola, ¿cómo están? Centro. Hola, saludos a la doctora Leticia, a la doctora Xochitl. Bueno, por aquí les esperamos en la ronda de preguntas y comentarios. Gracias. De nuestras sedes que se apuntaron para abrir micrófono y cámara, está nuestra sede en donde vamos a hacer la clausura del diplomado, que es Las Vegas, Nevada. ¿Están por ahí, en Las Vegas? Sí, muy buenas tardes a todos desde Las Vegas. Ustedes me cortaste, ya no te escuchamos, qué pena. Silenciaron micrófono y cámara ahí seguramente sin querer. Pero bueno, también sé que están conectados en nuestra sede en la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, sé que están conectados en nuestra sede en San Diego, sé que están conectadas en nuestra sede de Tegucigalpa, en fin, diferentes sedes que está en Morelia, Michoacán, en Ixtepec, Oaxaca, están aquí conectadas también. Y bueno, sin más preámbulo, le voy a dar la bienvenida de nuevo a la doctora Xochitl Castañeda de la Universidad de Berkeley para impartir la segunda parte de la sesión de primeros auxilios psicológicos y especialmente enfocándose en el tema de retorno. Xochitl, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, un verdadero honor. Y antes de darle la palabra formalmente a Xochitl, también me gustaría darle la bienvenida a la doctora Leticia Calderón del Instituto Mora, la Universidad de Berkeley y el Instituto Mora son nuestras contrapartes académicas más fuertes del diplomado. Entonces, es un gran gusto juntarlas para estas sesiones tan memorables. Bienvenida, Xochitl. Bueno, pues para mí es un honor estar cerca de mi querida Leticia, a quien yo admiro y sigo. Si ustedes no están en su red de migrantólogos, por favor, entérense. Y también quiero agradecer mucho y con mucho cariño a Asia, que ha estado al frente. Es una persona con muchísimas habilidades. Tenemos ya varios proyectos en línea que queremos aplicar, porque la verdad tener este espacio y esta oportunidad de capacitarnos es única. Y si se nos queda 10% de todo lo que dijimos, bueno, ya es ganancia. Yo creo que con eso vamos a poder realmente tener el objetivo de ayudar y reconfortar, como decíamos ayer, a quienes más lo necesiten en un momento de necesidad. Por eso son los primeros auxilios. No voy a recapitular lo que vimos del día de ayer, porque estuvimos haciendo recapitulaciones a través de la exposición. La sesión de hoy va a tener otra vez 2 partes y voy a tener 4 dinámicas. Además, vamos a usar la tecnología y vamos a ver algunos videos que nos van a traer, más que la explicación, una vivencia de lo que estoy hablando. Y por el otro lado, al final voy a compartir con ustedes una serie de recursos sobre primeros auxilios en salud mental para migrantes que la Iniciativa de Salud de las Américas, mi programa, ha puesto en nuestro sitio web. Entonces, ya no es necesario que se apuren aquí en el papelito a anotarlo, va a estar y pueden acceder a él en el sitio de la iniciativa. Entonces, voy a empezar con lo que es mi agenda de la primera parte,
Y quiero hacer énfasis en cómo la migración, como uno de los determinantes sociales, políticos de la salud, afecta y pone a las personas en el ciclo migratorio en situaciones de mayor vulnerabilidad. Y estas, por supuesto, que tienen que ver con la salud mental. Vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es entonces la vulnerabilidad en el marco y en el contexto de la migración. Imagínense ustedes, como vimos ayer, una persona que se mueve por necesidad, sea esta de las múltiples causas, de las múltiples detonadores que hablamos, por cambio climático, por guerras, por inequidades económicas, por reunificación familiar, sea cual sea el detonador de la migración o múltiples detonadores, esta persona en el simple, y lo vamos a ver ahorita retomando las etapas de la migración, tiene mayor vulnerabilidad que alguien que no tiene este estrés. Sí, sobre todo una vulnerabilidad emocional, una vulnerabilidad psicológica. Se intensifican los riesgos. ¿Por qué decimos que se intensifican los riesgos? Bueno, porque uno deja su lugar donde estaba, donde se sabe manejar. ¿Sí? Sale de un contexto donde conoce sus determinantes, conoce sus redes familiares, tiene una familiaridad que cuando inicia el ciclo migratorio se rompe, sea cual sea. Al llegar al lugar de la migración y durante los cruces, vemos que las condiciones en que viven muchas veces ya los migrantes, sobre todo en Estados Unidos, son condiciones desfavorables. Son personas que realmente están al margen, en las periferias de la sociedad. Sobre todo quienes viven, no solamente quienes viven en áreas urbanas y conurbanas, pero también quienes viven en áreas rurales. Y hoy día estas condiciones en las que viven se les suman una serie de estresores que tienen que ver con una política de Estado, una política definida del Estado norteamericano, del gobierno norteamericano actual, en el cual las personas están aún más frágiles por todas las amenazas que día a día se tienen. En el contexto en el que se mueve, muchas veces los migrantes y las migrantes se mueven en un contexto en el que no manejan el idioma, no conocen las reglas de donde llegan y también no tienen mayor seguridad en el ámbito en el que viven. ¿Quiénes de ustedes, no de las sedes, de los que están aquí presenciales, han estado en algunas de las colonias o los barrios típicamente mexicanos o lugares donde las personas, o centroamericanos, donde las personas migrantes en Estados Unidos pueden vivir porque la vivienda es muy cara? ¿Quiénes han estado por allá? Muy bien. ¿Cuál es la impresión que ustedes tienen? ¿El contexto en que se mueven estas personas no es muchas veces el contexto más seguro, verdad? Vemos también que el tipo de trabajo que realizan los sitúa en condiciones de vulnerabilidad, no solo por los riesgos los riesgos de las labores más difíciles, pero también son los trabajos que no ofrecen protección social. Es decir, muy pocos migrantes cuentan con un seguro o cuentan con un abogado y muchas veces no tienen la información, porque sí, la sociedad civil norteamericana ha generado a lo largo de todas estas historias de las múltiples migraciones de Estados Unidos algunas leyes, algunas instancias que pueden ayudar.
por ejemplo, si uno tiene un accidente laboral, puede ir a lo que se llama en inglés el Workers' Compensation, indistintamente de su calidad migratoria. Sí, pero muchas veces las personas no lo saben o tienen miedo de una retaliación por parte del empleador. Y tienen una gran dificultad para manejarse y para navegar los sistemas. Estados Unidos es una sociedad en la cual cada estado tiene sus propias leyes. No es como acá en el cual el gobierno federal realmente influye de manera vertical mucho de la transversalidad. En California, por ejemplo, tenemos ciudades como San Francisco, como Berkeley, donde hay sistemas y clínicas y muchos servicios para los migrantes. No es el caso, por ejemplo, en una ciudad aledaña tan cercana como sería Alameda, el condado de Alameda, donde pues no hay esto, o la misma ciudad y el condado de Oakland. Entonces, hay mucha dificultad de navegar el sistema y hay limitaciones lingüísticas también, además de la información. Yo quiero detenerme en esta fotografía y quiero que ustedes me cuenten, me ayuden a contar la historia de la vulnerabilidad. ¿Qué es lo que ven en esta foto? Si la pudiéramos abrir un poquito más, vemos que la persona que está cargando su identificación tiene ¿cuántos años creen ustedes con estas manos? 15 años. 50. 50 en las manos, pero en el rostro 35. 35, 30, 35 años. ¿Y por qué están gastadas? ¿Y eso por qué los pondría en una condición de vulnerabilidad? Si toman en cuenta la diapositiva anterior. ¿Por qué esta persona llegó a esto? Ya se gastan y entonces ya no son tan hábiles para la pizca. Ahora trabajo que realizaban antes, con el paso de los años y el desgaste va reduciéndose y al contrario necesitas más productividad. Muy bien, es una de las cuestiones que vimos, el tipo de trabajo. ¿Qué más? Yo pensaría por la identificación como que hay un desfase, ¿no? Parece una identificación de hace mucho tiempo con el ahora, o sea, como que no está actualizado. Hay un rezago por ahí, no sé de qué tipo, pero si vemos esto, ¿qué les está hablando esta foto? Hay una explotación laboral. A ver, veamos las manos y las condiciones. ¿Por qué este hombre tiene una gran vulnerabilidad? Nunca salió de la granja. Trabajo, tipo de trabajo. Ajá. Y lo que mencionaba la compañera de la identificación, creo que entraría en el rubro de dificultad para navegar en el sistema. Si no ha logrado adquirir una nueva identificación o actualizar sus documentos, no tiene conocimiento. Puede tener servicio médico. Sí, o cómo, dónde preguntar esos primeros auxilios en caso de algo, pues dónde a lo mejor hoy la tecnología también te deja acercarte a alguna información de algún tipo, abogado, hospital, no sé, ¿no? Muy bien. Bueno, pues yo creo que sí. Son grupos cerrados, llegan a ver, por ejemplo, grupos cerrados, como muy aislados. Sí, por supuesto. Ahí, mira, dependiendo del tipo de trabajo que realicen y muchas veces las poblaciones más vulnerables son los campesinos, porque muchos están en lugares totalmente aislados, donde no hay casi ningún servicio cercano, donde, por ejemplo, a veces a los que van a cortar los árboles, se los llevan y pasan un mes cortando árboles en las montañas. Hay picaduras de insectos, y no se pueden bajar tan fácilmente, no necesariamente cuentan con una habitación, con
con comida, con aire acondicionado. Al contrario, viven casi en la intemperie. La época aquí en la Revolución, ¿no? Vivían en las haciendas y dependían todo de la hacienda y todo era... Así es. Bueno, entonces vemos que existen factores y determinantes sociales, económicos, políticos que van a afectar en la vulnerabilidad. Y cuando alguien está vulnerable, no es solamente su cuerpo que está vulnerable, también hay una vulnerabilidad afectiva, una vulnerabilidad emocional. Yo quiero aquí recalcar que hay algunos grupos étnicos que ni siquiera manejan el castellano allá en Estados Unidos. Entonces, tienen todavía una vulnerabilidad adicional porque no pueden acceder a muchos de los servicios que están precisamente en castellano, bueno, en español, sobre todo en la parte médica. Entonces, se ha hecho esfuerzos por tener intérpretes de idiomas indígenas, pero no es suficiente. Y desafortunadamente todo esto ha tenido recortes. Entonces, cuando una persona llega con su niño a una clínica, el médico es norteamericano, habla solamente inglés, quizás haya alguna otra persona del personal de la clínica que pudiera hablar español, no hay forma. Entonces, la vulnerabilidad también dentro de los mismos grupos de migrantes hay que ver las especificidades. Y no porque esto suceda quiere decir que no tengan problemas de ansiedad, de angustia, de depresión. Al contrario, se acentúan aún más porque no llegan a un sistema totalmente desconocido. Y aquí yo quiero decir muchas veces, y como hablábamos ayer, es nuestra tendencia es echarle la culpa al señor que está gobernando, que la tiene y mucha allá en Washington, ¿sí? Pero hay que ver que también los migrantes que tienen que salir de sus lugares de origen muchas veces ya llevan algunas vulnerabilidades acumuladas desde acá, ¿sí? Entonces, se suma esto, lo que ya llevaban de problemas, lo que se llama el rezago epidemiológico, se suma y se amplía en un contexto de mayor adversidad. Vamos a ver ahora, vamos a regresar un poquito, cómo la salud de los migrantes está condicionada y cómo va a afectar por los determinantes sociales y políticos y cómo va a intensificar o afectar algunos de los riesgos en la salud y el bienestar mental de las personas que nosotros vamos a tratar de dar un primer auxilio, tanto en el origen como en el tránsito, en el destino, pero no termina ahí. Nosotros vemos en Estados Unidos que la segunda y tercera generación de Mexican Americans, ¿sí?, que son ya los que suman 22 millones de personas, somos 12 de recién migración, pero ya hay otros que están allá que son de segunda y tercera generación, más o menos 24 millones de personas, tienen los peores indicadores en muchos de los rubros. La población mexicoamericana es la población con el mayor índice de embarazo adolescente. Es uno de los grupos con mayor consumo de drogas y alcohol. En los jóvenes es uno de los grupos con mayores índices de encarcelamiento, de prisión, ¿sí? Los centros de detención juveniles están llenos en algunos condados por jóvenes de origen mexicano, de origen latino. Y también hoy día problemas relacionados con la mala alimentación, ¿sí?
como es la diabetes y la obesidad y la diabetes. Desafortunadamente estamos peleándonos con los afroamericanos quiénes somos el primer lugar en lo malo. Y ahí vamos, muy a la par. Y esto es segunda generación y generaciones subsecuentes. Entonces no se termina con el migrante mismo, sino que trasciende más allá a sus hijos y a sus nietos. Vamos a ver, y ustedes me van a ayudar, a ver ahorita cómo en las diferentes etapas del ciclo migratorio, y dijimos que harían por lo menos ¿cuántas? 5 o 6, ¿sí? Desde la preparación, desde empezar a pensar que tengo que salir, ¿sí? Cómo esto me va a causar a mí ansiedad, estrés, y cómo posiblemente ustedes van a poder ayudar a aliviar a estas personas a que lo manejen de mejor manera. Pero primero hay que identificarlo. Entonces, vamos a ver en la etapa de la preparación, antes de partir. ¿Sí? Antes de partir. ¿Por qué yo tomo la decisión de que me voy a ir? En este caso, para los compañeros que nos escuchan desde Centroamérica, que me voy a ir a México o que me voy a ir de Honduras a Guatemala, a México, hasta llegar a Estados Unidos. Y de Estados Unidos no es que se llegue solamente a la frontera, sino muchos van hasta Chicago, o otros ya llegan a lugares como Alaska, que es parte de Estados Unidos, ¿sí? Alaska, la segunda minoría después de los esquimales, ¿quién es? Mexicanos. Ya somos la segunda minoría en Alaska. ¿Sí? Imagínense qué necesidad tan grande hay para llegar hasta un lugar tan inhóspito como Alaska. Ya somos la segunda minoría en Alaska. Entonces vamos a ver en la preparación. Vamos a imaginar, y por favor ayúdenme a imaginar, ¿por qué tengo que irme yo de mi lugar de origen? ¿Sí? ¿Qué necesito yo ordenar? ¿Cómo voy a dejar? ¿Cómo van a reorganizarse los roles en mis casas, en mis lugares, si tengo yo que ir? Pongamos que soy un hombre, ¿sí? Vamos a ver entonces en la preparación para la paz. Primero que todo, no sé yo cuándo me voy a poder ir, porque tengo que, primero, juntar los recursos. Tengo que ver quién me va a ayudar, ya sea a irme a conseguir un coyote, cómo voy a pasar, si tengo algún familiar ahí en el otro lado, ¿sí? O cómo me voy a ir. Y voy a tener que tener alguna información sobre lo que está por venir. Yo no sé, muchas veces es solamente parte del imaginario colectivo que se va alimentando con muchas de las historias de los que van viviendo. Y muchas de estas historias no son reales. Es decir, muchas veces los paisanos regresan con sus grandes carros de oro, con las trocas. Y bueno, la gente allá piensa que el dinero se hace muy fácil, ¿no? Es con mucho sudor, no es que vengan con lo triunfante que muchas veces regresan. Y entonces, cómo me voy a preparar para ir? Desde ahí empezamos a generar ¿qué? ¿Qué problemas psicológicos empezamos a generar? Ansiedad. ¿Qué? Muchas veces hay cuestiones que son psicosomáticas, ¿sí? Empiezo a tener úlceras, gastritis, dolores de cabeza, insomnio. Imagínense, es una decisión muy grande. Si cuando uno se prepara para hacer un viajecito, si la noche anterior estás nervioso no puedes ni dormir. Ahora imagínate, y sobre todo cuando lo haces en condición de indocumentación, es decir, te la estás jugando. Entonces, pues, ¿cómo es posible que esta persona que está preparándose para ir no vaya a generar todos estos padecimientos que ustedes acaban de decir? Sí.
Y muchos se van, ¿por qué? Por lo que hemos hablado, de las disparidades económicas. Se van buscando tener un mejor salario. Aquí una persona gana alrededor de $1.50 la hora, ¿sí? Allá en California, este mismo paisano oaxaqueño gana $10.50 la hora. Es decir, en una hora en California hace lo que hace aquí en un día. Entonces, este es un detonador y definitivamente se va a ir porque no tiene con qué darles de comer a sus hijos, o no tiene con qué construir su casa, o porque tiene el sueño, muchas veces, de comprar un coche, de poner una tiendita, etcétera, etcétera. Entonces, hay un gran detonador y muchas veces esa angustia de que no tengo con qué, es el que va a causar estos problemas psicológicos. ¿Querías decir algo? Definitivamente, vuelvo a recalcar, la pobreza en las comunidades de origen. No es posible que en pleno siglo XXI, como tú decías, sigamos en algunas comunidades que son de alta migración, no solamente aquí en México, pero en Centroamérica, en otros lugares del mundo, viviendo en condiciones tan precarias. Definitivamente la disparidad que existe en un país es uno de los factores. Entonces, si bien uno está viendo la cosa psicológica, no se puede olvidar de lo macro. Y muchas veces ya no es ni siquiera lo macro dentro de un país o dentro de una región, sino es un problema global. Es decir, este planeta, en el momento en que estamos viviendo, es un planeta con muy pocos ricos, ¿sí?, que tienen casi que la posesión del planeta en términos económicos y muchísimos pobres. Hay muchos estudios hechos en esto, se hacen índices, se llama el índice de Gini para ver las desigualdades y desafortunadamente en la región de las Américas que estamos hablando, estas desigualdades dan mucho que desear. Decíamos, México es un país muy rico, pero con muchos pobres y muy pocos ricos, ¿sí? La riqueza se está concentrando y entonces vemos cómo esta pobreza y la violencia estructural que hablábamos el día de ayer está haciendo. Si yo tengo esto, bueno, pues definitivamente, ¿qué voy a tener? Estos problemas que ustedes dijeron, ¿sí? Muchas veces los individuos que tienen ya una cronicidad de vivir en estas condiciones, ya es muy crónico, ya lo tienen de sus hijos, de sus abuelos y no han salido, ¿sí? Desarrollan mecanismos de compensación psíquica para poder aguantarlo. De ahí que no todos, algunos saben hacer coping con estas situaciones, saben generar mecanismos para poder lidiar. Y bueno, no es que vivan muy felices, pero tampoco todos los que viven en estas condiciones migran. Volvemos a la preparación para la partida. ¿Cómo creen ustedes, dadas las noticias que oímos hoy día, las imágenes que vemos, va a afectar esa preparación? Porque muchas veces ya los medios de comunicación llegan. La gente sabe los riesgos a los potenciales a los que se puede exponer. Pues es un poco como decías, ¿no? El imaginario colectivo se va alimentando igual de lo que vamos creando historias acerca de lo que pudiese pasar al momento de partir, ¿no? Entonces, creo que va como desde este punto, como decías, ¿no? Va causando ansiedad, va causando estrés, insomnio, todas estas también sintomatologías somáticas. Muy bien, ¿alguien de las sedes que quiera comentar en esta etapa? Interesante ver todo lo que le queda a la familia, que se queda
todo lo que conlleva, porque hay niños que sus papás se van y los niños dejan de dormir, ¿no? Estás hablando de 8 o hasta menos años en el que el niño no sabe por qué no duerme, no entiende la situación, no espera que su papá que mañana regrese, no, mañana regrese y así se lo traen, no sé cuántos años, y eso también puede desencadenar situaciones muy, muy fuertes, ¿no? En Zacatecas, yo escuché, y creo que no es solo de Zacatecas, que existen ya los clubs de los hijos de los padres ausentes, ¿sí? Que son organizaciones que han surgido de la misma necesidad de entender y de darse autoayuda, ¿sí? Son clubes de los hijos de los padres ausentes. Tienes que sacrificar la ausencia de tus hijos, o en este sentido tus padres se sacrifican porque tú tengas una mejor situación. Y básicamente es en relación a los problemas de guerra, al caso de Centroamérica y algunos lugares de aquí, y por las disparidades económicas. En Chihuahua. También estaría el motor, creo, que sería la esperanza y las expectativas de lograr esta misión. Porque si no, a pesar de este estrés, algo les mueve para irse. O sea, no solamente por la desigualdad económica, sino por la creencia que, como Fundera diría, la vida está en otra parte. Entonces creo que es un motor. También está y que hace equilibrio, porque si no se enfermaría y ya no había nada. Así es, exacto. Es decir, ¿cómo a pesar de todo esto tomas la decisión de irte? ¿Sí? Pues es que sienten como que ya no tienen nada que perder, ¿no? Y es como salen y es como, ya no me puede pasar nada peor de lo que, o sea, es nada más imaginar, por ejemplo, eso. ¿Qué tan mal puedes estar o cuál puede ser tu situación para que aún sabiendo todo lo que te están diciendo que pasa en el trayecto, digas, no me importa, voy a salir porque eso es mejor que esto? O sea, cuando veías las narraciones de las mujeres que empiezan a tomar anticonceptivos desde antes porque saben que se están exponiendo a violación en la ruta migratoria y es como, bueno, si me van a violar al menos no voy a salir embarazada. Entonces creo que es importante ponderar eso, que nosotros veamos que ellos ya están en desamparo, que los está llevando a salir asumiendo todos los riesgos que eso implica, porque ya literal es como, pues ya no me puedo quitar nada más aquí, me voy. Yo creo entonces que tal vez hay que agregar un detonador que no se ha estudiado mucho y que es el sacrificio y el amor. ¿Sí? Porque uno se va también con la esperanza, ¿no? Y lo hace muchas veces ese sacrificio tan grande por amor, ¿sí? Y pocas veces hemos estudiado eso. Nos quedamos mucho en los determinantes económicos, sociales, políticos, pero no vemos las emociones. Y yo creo que ustedes que están viendo cuestiones más psicológicas, hay que también tomar en cuenta eso, porque muchas veces decidimos dar el paso, tomar el riesgo y el motor que nos une, que es el amor. ¿Sí? O bien puede ser por los hijos o para la reunificación familiar. Tengo entendido que Chihuahua quiere participar. ¿Puede abrir, por favor? Sí, también Creo que tienen demasiada alta la bocina. Si podrían bajar sus bocinas en Chihuahua, por favor. Adelante. Sí, precisamente, ¿sí me escuchan? Sí. Abonando a lo que ya acaba de comentar la doctora, precisamente, pues una de nuestras expertas de salud mental, pues era lo que mencionaba aparte de la preparación. Olivia, si quieres compartir. Sí, cómo no. Sí, comentar que no todo es negativo, sino que también está esos sentimientos de esperanza, de fe, de sueños, ¿verdad? Que se pueden encontrar también en el momento de decidir partir, ¿verdad? De decidir emigrar.
más es esa ansiedad o esas cosas negativas, ¿verdad? Sino también eso positivo que podemos encontrar en estas personas que valientemente toman esta decisión, ¿verdad? Porque yo creo que las que se ven como rebasadas por el miedo, el temor, la angustia y todo eso, pues a veces mejor deciden continuar en su misma situación, ¿verdad? Bien, bueno, muchas veces ustedes que no están y con las personas que van de retorno, sino con las que se quedan, tienen que tomar en cuenta, si van a estar en esta situación, que cuando alguien de la familia migra, se establecen nuevas reglas para los que se quedan. Y estas reglas también tienen una implicación de estrés y ansiedad para la persona que tiene que asumir nuevos roles. Y aunque sea un niño chiquito, ¿sí?, tiene el derecho a saber por qué su padre decidió ir. Hemos nosotros hecho algún trabajo de campo y hay muchas mentiras que se le dicen al niño. Y estos niños van creciendo su imaginación con un padre que no es real. Entonces, bueno, saber y hablarle a la jefa de hogar y decirle, bueno, hay que explicarle por qué se fue, cuál es tu rol, cómo te sientes tú. Sobre todo en áreas rurales hay muchos roles que se restablecen. La mujer tiene que hacerse cargo de las cuestiones de cofradías o de cuestiones religiosas o de cuestiones de la producción de la milpa y del manejo de tractores, del manejo de fertilizantes. Son nuevos roles que tiene que aprender que no los tenía. Entonces también para quien se queda en ese momento de la partida experimenta un estrés por estar a cargo de nuevas cuestiones y por estar a cargo muchas veces de grandes decisiones en relación a las cosas escolares, pero también existen aquí roles de género que no les son favorables. Vemos que muchas veces el dinero no se le manda a la esposa, sino a la suegra, y entonces la suegra es quien decide y se convierte en un gendarme para la esposa. Y la esposa está ya con toda la carga emocional, la ansiedad de que se fue el marido, que no ha llegado, que está mandando, que los hijos están con ese padre ausente, tienen también que asumirse ya bajo una tutela que no estaba pactada cuando se encontraron a su pareja y es ahora la supervisión de otras personas en función de que su esposo no está. Y muchas veces, aunque se vaya uno de los padres, es como si se perdieran los dos, ¿no? Porque igual él se fue, pero la mamá sale a trabajar aquí, porque ella no tiene la certeza de que el dinero le va a llegar. Entonces sale, se quedan, y los más grandes empiezan a tomar el rol de cuidar a los chiquitos. O el esposo también decide ir a buscar al esposo, porque el esposo no quiere estar solo, y hace que los niños se quedan con la abuela, ¿no? Yo conozco varios casos de eso. Así es. Bueno. Quiero entrar ahorita a una pequeña discusión. Vamos a hacer 3 grupos aquí, 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Vamos a hacer 3 grupos de 4 personas, por favor. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? O 4. ¿Sí? Y lo que quiero es tener la siguiente discusión y es sobre la partida, la reorganización familiar y cómo esto tiene que ver con la salud mental. Tengo aquí una pequeña pregunta que me gustaría que discutieran. Por favor, las sedes se organizan y la pregunta es: ¿qué detona emociones y cambios psicológicos en quien migra y en quienes se quedan? ¿Y cómo estos se manifiestan? Tenemos 15 minutos, por favor.
Empieza a contar el tiempo. Y quiero un relator que va a hablar 2 minutos, así es que apunten los puntos claves por cada una de las sedes. Vamos a cerrar micrófono en sedes remotas, cualquier cosa por mensajito. Saludos.
Vamos a entrar, vamos a abrir micrófonos y vamos a tener realmente un minutito y vamos a empezar con las sedes más lejanas. Si pudiéramos empezar con quienes están en Honduras, las que están en Centroamérica. Sí. Honduras no tiene micrófono ahorita. Ah, ok. Pero pues del otro lado de... O empecemos quienes están en Estados Unidos, por favor. Dallas. Ahorita te lo siento. Aquí estamos. Hola. Hola. Muy bien. Entonces, lo que nosotras encontramos que son detonadores de emociones y cambios psicológicos son varios. 1. La frustración de no poder quedarse en su lugar de origen. 2. El estrés de la partida. 3. La ruptura de relaciones sociales y afectivas. 4. La llegada a un lugar desconocido. 5. La necesidad de readaptarse. 6. Los problemas a los que se enfrentan en el trayecto. 7. Cambio de roles y nuevas responsabilidades. 8. Preocupación por el dinero. 9. Angustia por no tener contacto con los familiares. Y finalmente, 10. Expectativas propias y de los demás. Muchas gracias. Chicago. Y les pido que si alguien dijo algunas cosas, las omitamos, ¿no? Para ganar tiempo. Chicago. Si no se puede, Chicago, alguna de las otras sedes que esté lista. Aquí alguna. En línea tengo varios. En línea, por favor. Dice, lo que denota las emociones y cambios psicológicos en el que se queda uno. El miedo a quedarse solo o sola, de perder al familiar que se va, miedo al desamparo, a no saber qué hacer con las responsabilidades, hijos, suegros, enfermos, gastos de la casa, de manutención de la familia, o en caso de los que se logran ir por violencia. Pues los que se quedan, miedo a ser víctimas de los pandilleros o miedo a perder la vida. Lo que detona en los que migran, pues ansiedad, estrés por conseguir dinero, venderlo todo y que deja a su familia. Miedo a perder la vida si no es en su país, en el camino de sus sueños al salir de este. Yo creo que hay un punto que no habíamos tocado y es muy real, sobre todo en cuestiones de género, dentro de lo que es el imaginario colectivo. Muchas de los hombres dicen que tienen otras familias en Estados Unidos. Entonces, como mujer que se queda, tal vez, puede que no sea en su caso, pero existe ese temor. Saltillo y Los Ángeles, muy brevemente. Saltillo, Los Ángeles. Bueno, dijimos que las cosas que afectan a las personas que se van es, bueno, la incertidumbre de no saber qué va a pasar, el saber que están sin papeles legales y también el miedo de que puedan regresar, que fracasen y tengan que quebrajar la economía otra vez de la casa. El desconocimiento de la ruta, de la sociedad, de que puedan extorsionarlos en los lugares en los que vayan a quedar, y el miedo a la violencia en el tránsito. Y las personas que se quedan es el temor a la pérdida del ser querido y la persona que va a tener que asumir el rol de cabeza de familia. Y ya. Muy bien. Los Ángeles. Bueno, pues mi historia es un poco diferente a la de mis compañeros. Yo tuve una doble familia, como dijo aquí la presentadora. Mi familia que dejé en México y mi familia nueva que vine a conocer aquí a Estados Unidos. Yo era completamente libre en mi país de México y aquí vine como a renacer otra vez. Me cuidaban mucho que no me fueran a hacer daño. Y pues es una experiencia bien difícil porque ver a tu padre después de 25 años de no verlo y tener mamá nueva y hermanos nuevos, pues es algo totalmente diferente.
Pero pues yo venía preparado a lo que venía a salir adelante y pues gracias a Dios no pasé por ningún problema en el trayecto del cruce de la frontera. Tuve suerte o Dios me ayudó, como decimos, y como decimos son varias historias diferentes. Gracias. Muchas gracias. Voy a pedirles aquí y por cuestiones de tiempo solamente voy a sortear a un grupo de los presenciales. Yo sé que todos hicieron su tarea, pero por cuestiones de tiempo, entonces... Pues creo que lo que no ¿Sí escuchan, ¿sí escuchan bien? Puede ser la edad, es distinto en un niño de 8 años que ya conoció a su papá que un bebé de 6 meses que va a tener ese sentimiento de abandono más agudizado, y también que la necesidad económica para los que se quedan no desaparece en cuanto la otra persona migra. Por el contrario, también puede verse más agudizada la necesidad económica. Creo que eso sería el plus. Muy bien. Bueno, vamos a ir acompañando a esta persona que migra. Ya se preparó y ahora le toca cruzar. Un momento, a mí me gustaría resaltar que la que se queda así se enfrenta a una violencia, porque en estas ciudades, en estas poblaciones netamente patriarcal, machista, la presencia de un hombre le da una protección. Ante la ausencia del hombre, los hombres de la comunidad van a querer tener algo con ella. Ya, o sea, aparte de todos los problemas que se han surgido, ella tiene que luchar con esta violencia. Entonces esto, con esta observación excelente, vemos que también hay vulnerabilidades por cuestiones de género y que se agudizan sobre todo en mujeres que quedan. Y eso es muy importante tomar en cuenta. Muchas gracias. Vamos entonces, Chicago ya está listo. Bueno, rápidamente porque el tiempo pasa y apenas estamos en la partida. Tenemos que cubrir todo y tenemos que cubrir todavía muchos otros temas. Chicago, rápido, por favor. Ok, para nosotros el detonante principal sería el miedo a la separación, que causa desesperación, y la incertidumbre sobre el futuro, sobre lo que va a pasar, tanto los que se quedan y los que se van. Muy bien. Voy a pasar ahorita, si me permiten, y yo creo que esto en 4 horas no es suficiente. Tendríamos que tener 4 días para entender estas cuestiones que están detonando emociones, cuestiones psicológicas en el momento de la preparación. Pero vamos a pasar rápidamente a la cruzada. Y sobre todo me voy a enfocar en quienes lo hacen de manera muy o más vulnerable, con más riesgos. ¿Quiénes son? Las personas que lo hacen de forma irregular. Y sobre todo, hoy día en que tenemos políticas de Estado claramente enfocadas a detener esa migración irregular en la frontera, no solamente entre México y Estados Unidos, porque como veremos hay múltiples fronteras y desafortunadamente hay algunos países, como es el caso nuestro, que también juegan un papel negativo al regular o reglamentar a las personas que están cruzando de Centroamérica por territorio mexicano en tanta vulnerabilidad. Entonces, la cruzada, sobre todo cuando se hace de forma indocumentada, pone en peligro las vidas. Y esto, ¿se imaginan el nivel de ansiedad, de estrés, de cuestiones psicológicas que se van a detonar cuando la persona está cruzando? De las múltiples formas que se cruzan. Vamos a ver un pequeño video al final de la presentación de esta etapa de la migración
para que ustedes lo puedan presenciar. La cruzada hoy día es realmente una epopeya y definitivamente genera una gran cantidad de crisis en las personas que están tratando. Pero también hay respuestas y hay imaginación, ¿sí? No nos están deteniendo, pese a la electrificación ya del muro y de todo esto. Podría poner aquí un video si fuera posible, pero voy a compartirles algunas fotografías adicionales a las que compartimos ayer sobre las cruzada de nuestra gran frontera de 3.000 millas de vecinos distantes. Lo que sí les puedo decir es que está habiendo una gran deshumanización por parte de, ¿sí? De las personas que están implicando. Este es uno de los casos en que una mujer se pone en esta situación para poder cruzar. Es una deshumanización, ¿sí? Está afectando la seguridad y no está deteniendo la migración. Y además hay múltiples fronteras que se cruzan. Déjenme compartir con ustedes, Asia, ojalá que pueda manejar este video. Aquí. Vamos a silenciar micrófonos. A Carmina le quedaban 2 hijos en su país y ya
Ahorita a estas mujeres que traían a sus hijos, se les está diciendo que son delincuentes porque están haciendo tráfico humano, están trayendo a sus hijos. Supuestamente hay 1.400 niños que han sido separados de sus familias. No es cierto. New York Times, que es una fuente muy seria, dice que son alrededor de 12.500 que han detectado, pero se cree que son 40.000 niños. Las familias son juzgadas en la frontera y tienen que decir que son, en inglés, guilty, procesan 500 casos en un día, los repatrian y a los niños los van a poner ahora en hogares que se llaman foster care, ¿sí? Hogares, o los están dando en adopción para padres que no tienen. Estamos viviendo una crisis de una deshumanización tremenda, y cuando estamos hablando de este tipo de cruces, estamos hablando de traumas mayores. Son heridas invisibles o visibles algunas que van a quedar por el resto de la vida, tanto en la familia, en el lugar de origen que detonó, como en los padres que cruzaron, como en los niños que han sufrido esta separación. Entonces, yo quiero, ¿me puedes poner la, por favor? Que definitivamente la cruzada hoy día es, esta fue la que acabamos. Sí. Es en términos de mucha deshumanización. Y yo sí quiero enfatizar, y esto grábenselo en su corazón, en su mente, en lo que puedan, que la ilegalidad no es una identidad. No hay ilegales, no los hay. No podemos permitir que se hable de ilegales, y menos en este curso. Nadie puede hablar de ilegales. Es una condición, y es una condición temporal que puede cambiarse a voluntad política y regulaciones que lo permitan. Hacia ahí vamos. Nosotros no podemos limitarnos a dar un tratamiento psicológico sin entender todos estos determinantes sociales psicológicos que están motivando estos traumas tan grandes, porque obviamente hay un trauma. Es decir, ustedes ven a esta madre llorar ahí, no está haciendo ficticia, es decir, tuvo que sacar a sus hijos del Salvador. ¿Por qué? Porque estaban ya en condiciones de extrema vulnerabilidad, porque las maras los iban a justiciar. Entonces vemos aquí que hay daño psicológico extremo. Yo no sé si tenemos tiempo para ver esto, porque me encantaría compartirles este pequeño video. Son 2 minutos. Y si no, para que ustedes lo puedan buscar, hacia él se va a quedar con él.
que sufren las personas que vienen de Centroamérica y que no es solamente en Estados Unidos que los tratan mal, hay también una serie de estresores, una serie de daños psicológicos que están enfrentándose en el cruce por México. Yo voy a querer hacer una pequeña dinámica ahorita con ustedes y va a ser la siguiente, individualmente, y no voy a recoger información, pero quiero que vean estas fotos y que se imaginen cuáles son los primeros auxilios psicológicos que ustedes darían si tuvieran que estar en Tapachula o en algunas de las casas migrantes o en la frontera con Matamoros cuando llega la bestia. Y estamos viendo las personas que ustedes van a darle un primer auxilio. Vamos a recordarnos ahorita de las reglas básicas, ¿sí? No le vamos a preguntar, ¿cómo viste que mataron a tu tío allá en El Salvador, verdad? O, ¿qué vamos a hacer? Por favor, cada quien las va a anotar en un papelito en limpio. En las sedes lo hacen igual. Los que están en línea las vamos a recoger y van ustedes a poner ahí una lista de lo que voy a hacer. ¿Y qué voy a hacer yo? Por favor, acompáñenme un minuto antes de iniciar viendo a estas personas a las cuales ustedes les van a dar un primer auxilio de apoyo psicológico. Por favor, síganme, ¿sí? Síganme. Estamos aquí. Ustedes están ahí. Y quiero saber qué es lo que van a hacer. Y voy a agregar aquí también a un padre mexicano que va por otra razón, por su agua, cruzando el desierto. Sí, perdón, pidan en la sede si puedes repetir las instrucciones, por favor. Individualmente, en un papel, ustedes van a hacer una lista de lo que van a hacer para dar un primer auxilio psicológico a las personas que andan en la etapa de cruce de frontera. ¿Está claro? Sean serios, porque esto les va a tocar en algún momento. ¿Qué van a hacer? ¿Qué es lo primero que van a hacer? ¿Qué van a hacer después? ¿Qué van a hacer en los 10 o 15 minutos que van a tener para dar un primer auxilio psicológico a estas personas que van? Ustedes se encuentran. Dejamos el micrófono abierto. ¿Puedes cerrar? Vamos a cerrar micrófono en sedes. ¿Cuánto tiempo vamos por esta actividad? 5 minutos, 5 10 minutos. minutos. Porque son los que tal vez son los que van a tener para actuar. No tienen más. Recuérdense que esto es un primer auxilio, ¿sí? No tienen más. Tienen 10 minutos. Están ustedes ahí en la línea, recibiendo. O en el desierto. Sitúense en estas fotos, sitúense en esta realidad. Escojan a un personaje. ¿Quién le van a dar ese primer auxilio? ¿Qué van a hacer? Recuérdense de sus reglas de oro, de lo que sí se debe hacer y de lo que no se debe.
Muy bien. Está abierto. Muy bien. Muchas gracias por haber dado este primer auxilio al niño de 2 meses, a la chiquita de 8 años, al joven que terminó su primaria, a quienes vienen huyendo y también a los paisanos de aquí, de México, porque allá todos se juntan, ¿sí? No es que aquí viene Salvador, aquí viene Guatemala, aquí viene Honduras, aquí viene México, o aquí viene Michoacán, aquí viene Jalisco, aquí viene Guadalajara. No, se corre la misma suerte. No hay, y es indiscriminado, no hay discriminación. Y la verdad es que estas cruzadas dejan huellas profundas. Entonces, gracias por haber dado este primer auxilio y ojalá lo puedan algún día realmente dar en persona, porque la necesidad es. Vamos a entrar ahora a lo que son los destinos. Ya los que lograron pasar, los que no regresaron, los que no murieron, porque déjenme decirles, el número de personas que muere diariamente en este intento, como decía mi colega Joseba Achotegui, en la Odisea, en los Ulises, ¿sí? Es enorme, cobra muchas víctimas, las cruzadas, bueno, los que ya llegaron finalmente al destino, los que llegan al destino son héroes, muchos no llegaron, se quedaron en el camino o no lograron salir. Primero, es la primera impresión. Voy a un lugar donde no conozco nada ni nadie, posiblemente sí, algunos ya son migrantes de múltiples ingresos, pero la gran mayoría no lo es. Y quien no lo conoce es aún más vulnerable que quien ya tuvo una experiencia. Lo primero que se busca es que trabajo, ¿sí? Satisfacer las necesidades básicas es lo fundamental en esta etapa. Sobrevivir. Necesito comer, necesito casa, necesito bañarme, necesito tomar agua, necesito sobrevivir todo esto por lo que pasé. El nuevo país presenta obstáculos que generan sentimientos muy confusos. Además del estrés, la ansiedad. No es el American Dream de la casa linda de California que nos habíamos imaginado. Muchas veces tengo que seguir durmiendo en las líneas del tren o en la calle o tal vez buscar a mis familiares o dormir en un carro o en un lugar que es lo único que ellos me pueden dar, que era un garage que lo convirtieron en mi habitación. Vamos a ver entonces los determinantes sociales, políticos de la salud mental. ¿Cuáles son los primeros problemas que va a tener? ¿Cuáles son los primeros sentimientos que van a tener? Primero que todo, la amenaza a ser deportados. Es un fantasma que va a quedar ahí, es una herida invisible que va a quedar navegando en el alma, en la esencia de la persona. ¿Por qué? Porque no tiene documentos, porque no entiende el idioma, porque no entiende el lugar, ni las personas, ni las costumbres. Se queda viendo. Muchas personas nunca habían visto, por ejemplo, a una persona afroamericana, ¿sí? Que en Estados Unidos es muy prevalente. A mí me ha tocado decir cuando les pregunto de sus primeras impresiones, ¿y qué fue lo que más te impresionó? Bueno, las personas afroamericanas que sí son reales, nunca las habían visto más que en la televisión. Muchas personas nunca habían visto el mar, nunca habían entrado a una autopista, era la primera vez que salían, ¿sí? Y entonces entran a lugares totales. Y esto empieza a generar, como ustedes ya lo vieron con el doctor Achotegui, uno de los primeros duelos, uno de los primeros sentimientos de más tristeza, que es el duelo de la ausencia de lo que me es familiar, de lo que es mi referente comunitario, social, cultural. Aquí no hay las señoras que van
cargando a su niño o que van de la mano dejándolos a la escuela, el olor del pan, los que pasan, los merolicos que pasan en la calle gritando sus productos. No, no hay nada de eso. ¿Y qué es lo que empiezo a tener? A generar una gran soledad, ¿sí? Un sentimiento de no pertenencia. Dios mío, ¿qué vine a hacer aquí? ¿Sí? ¿O cómo me la voy a ver? Llegué, pero llegar no quiere decir que es fácil. La llegada en el destino muchas veces también cobra el peaje en la parte emocional y social. Tan solo ver esto, digo yo, precaución para la familia, estos anuncios que hay en toda la frontera, ¿sí? Aumenta definitivamente mi nivel que ya traía de haberte preparado para dejar, de haber hecho, de haber cruzado, y llego y me encuentro con esto, ¿sí? No es fácil. En ese sentido, nosotros entramos a una sociedad no en condiciones de privilegio. Definitivamente nuestra posición en la sociedad norteamericana va a ser una posición de una fuerza laboral femenina. Voy a agarrar la chamba que pueda porque tengo que pagar el coyote, tengo que mandar y tengo que pagar el cuartito, tengo que comer, no me importa, ¿sí? Entonces, estamos entrando en una fuerza laboral muy, muy segmentada. Nos están dejando los peores trabajos y nos están relegando a ciertos espacios muy estereotipados. Por ejemplo, tenemos los espacios de que, bueno, son los mojados, son los indocumentados, son los mexicanos, y se empieza a crear como una identidad frente al otro de minoría. Nosotros aquí no somos minoría, ¿sí? Somos centroamericanos, somos guatemaltecos, somos de Guadalajara, somos del Distrito Federal, pero nunca nos hemos pensado como una minoría. Ustedes me ven a mí, yo soy blanca, ¿sí? Parezco gringa, muchas veces me lo dicen. Sí, ay, ¿de dónde eres mexicana? Ay, no, tú no pareces. Raro. A ver, ¿y de qué parezco? Les pregunto, ¿no? ¿Qué crees que en México todo mundo es igual? No, mira tan solo en lo que estamos en este pequeño curso, habemos una gran diversidad, ¿sí? Pero cuando me pidieron, yo puse de raza, etnia, puse blanca y me dijeron, no, tú no eres blanca, tú eres latina. Ah, bueno, ya tengo una identidad ahora que soy una minoría. Ya soy de la minoría latina, ¿no? Ya soy hispana, ¿sí? Ya no soy mexicana, ¿sí? Ya no soy una mexicana blanca, ¿no? Ya soy una latina. Entonces, eso entra. Pero hay una triste realidad. Y esta realidad yo creo que se tiene que tomar en cuenta. Y es la realidad del rezago educativo con que llegamos. No estamos llegando igual que los de India, que llegan directito al Silicon Valley porque son ingenieros, ¿sí? Ni los de Alemania o los mismos de Canadá que llegan ya a ser los jefes. No, nosotros llegamos a un lugar donde nuestra participación va a ser en actividades de baja calificación. Todo es para ir a lavar platos, ¿no? Tenemos 40% menos de ingresos que otros inmigrantes y que los nativos de Estados Unidos. Y esto hace que definitivamente nuestra integración a la sociedad de Estados Unidos sea muy difícil. Entonces viene ahorita una nueva especie. Ni me salí, no pude y no puedo aspirar a lo que vine, porque no cuento con el manejo del idioma, no cuento con la educación. Muchas veces tenemos primaria, pero nada más. Y entonces, bueno, pues solo puedo ser jardinero, panadero, empleada doméstica, limpiadora de teles, trabajadora del campo, o de la construcción, o de las letrinas, o de lo que nadie quiere hacer. Como les decía ayer, where nobody can, Mexican, dicen allá, ¿sí? Donde nadie quiere o puede, ahí es donde estamos trabajando.
Y miren aquí, ya en el destino, ¿cuál es la ironía? Es que nadie sabe para quién trabaja, ¿sí? Estas personas trabajando en el campo, los trabajadores del campo, 50% de ellos nunca han visitado un dentista, nunca han utilizado una clínica de salud, 32%, y 20% ya presenta 2 de los 3 factores de riesgo para tener un paro cardíaco, que son obesidad, hipertensión y alto colesterol. Y obviamente no cuentan con seguro de salud. Sí, pero sí, este muchacho, y miren bien sus brazos, no es otra camiseta, es un muchacho que ha estado trabajando en la industria del tabaco, recolectando hojas de tabaco en Virginia y que se las van poniendo en el brazo, y eso equivale a fumarse 3 cajetillas de cigarro. Y así como él, están trabajando los que están alimentando y cambiando la dieta de Estados Unidos. Estamos con ese bajo salario que aceptamos tener, estamos subvencionando que el pueblo mayoritario pueda cambiar su alimentación porque estamos produciendo fruta y verdura barata. ¿Por qué? Porque nos pagan menos. Pero está nuestra necesidad que lo aceptamos. Entonces, bueno, hay aquí una triste realidad. Si seguimos con un rezago educativo, si seguimos mandando gente sin preparación, van a ir siempre a los lugares donde se les va a pagar menos, donde nunca van a poder tener un seguro y donde van a aumentar sus factores de riesgo y van a tener una muerte temprana. ¿Ustedes se recuerdan las manos que vimos? Sí, eso no es gratuito. Por favor, miren estos brazos. Esto no es gratuito. Ok, ya llegamos allá. ¿Ustedes no creen que este muchacho necesita papacho? ¿Que este muchacho no necesita un auxilio psicológico? Que porque esté ya allá no quiere decir que esté totalmente bien. Quedarse a vivir, al decidir ya quedarse, comienza el proceso de incorporación a la nueva sociedad, encontrar trabajo, aprender el idioma, conocer la cultura, establecer vida. Y es un periodo de continua adaptación y reajustes, ya no solo en la identidad, pero reajustes emocionales. Entonces, si bien ya están establecidos allá, sobre todo este mensaje va para mis colegas de los consulados, no piensen que porque el migrante ya está, ya establecido, ya logró establecerse, está libre de estresores y de problemas que requieren una atención y un apoyo. Y nuevamente es el anhelo perpetuo del regreso. Todos queremos regresar, no podemos seguir. Esta es una pareja que se está viendo detrás de la frontera. Yo creo que aquí estamos ya hablando de una oportunidad en términos de lo que estamos siendo preparados en este curso. ¿Por qué? Porque podemos invertir en el futuro. En California, fíjense, tan solo en el estado de California, ya el 44% de todos los niños que nacen en el estado, y es el estado más poblado de toda la Unión Americana, 44% de los niños son latinos, ¿sí? La mayoría mexicanos en el estado de California. Quiere decir que en 18 años van a estar votando por un presidente latino. Sí, entonces tenemos que ver que tenemos que tener, si tenemos la oportunidad, sobre todo a las personas que están en Estados Unidos y me están escuchando, inviertan en nuestra gente, porque es el futuro, ¿sí? Y no podemos seguir perpetuando estas inequidades, segunda, tercera generación que hablábamos. 73% de los niños elegibles para medical no están inscritos. ¿Por qué digo 77? ¿Por qué son elegibles para medical? Porque ya son nacidos en Estados Unidos. Solamente el 14%
de los hijos de los migrantes latinos, solamente el 14% son nacidos en los países de origen. ¿Sí? Quiere decir que el 86% son nacidos en Estados Unidos, posiblemente de padres indocumentados, pero ellos son ciudadanos. Y esto se llaman hogares mixtos, ¿sí? Porque una parte, el padre o la madre, no es y el niño sí es y tiene que derechos. Recordémonos que Estados Unidos es una sociedad de derechos y el primer derecho es la ciudadanía. Entonces es súper importante que nos ciudadanicemos. Pero miren, aquí está también otra de las tristezas por las cuales tenemos que invertir. De estos niños que ya nacieron allá, estamos teniendo una epidemia de obesidad y de embarazos adolescentes. Déjenme compartir ya, esto es en los niños. Miren la mortalidad de los adultos. ¿De qué se está muriendo nuestra gente? Primero, por cáncer. Pero el segundo causa de muerte son lesiones por accidentes. Y el tercero, ¿qué? Enfermedades cardíacas. ¿De qué estamos hablando de enfermedades cardíacas? No es solamente el síndrome metabólico, obesidad, hipertensión y alto colesterol. Estamos hablando de sentimientos que no han sido resueltos. Entonces también podemos dar paz a esta gente, aunque ya tenga 5 y 10 años. La diabetes es la cuarta causa, y el gran problema que seguimos teniendo es el no estar asegurados. Y esto es producto del tipo de trabajo que hacen, que no ofrece seguro o su calidad migratoria. Aquí vemos que hay una gran diferencia entre los indocumentados y los documentados. Sin embargo, esto de los documentados puede cambiar en unos meses porque Trump está poniendo una ley ahora. El lunes que yo vine aquí, salió ya la ley que aunque seas documentado y que tengas tu green card, ya te puedes regresar. Ya no vas a tener ningún derecho, ¿sí? Entonces, bueno, esto puede cambiar. Así. ¿Cuáles son las limitantes? Y que ustedes tienen que saber lo que tienen estas personas. Primero, la falta de información. Mucha gente no sabe que puede estar asegurado, que puede exigir sus derechos. ¿Por qué? Porque tiene un gran temor a ser detectado. Pero también hay mucha desigualdad de género, como decía aquí la compañera. Las mujeres no están siendo necesariamente empoderadas, pese a que pasaron por toda esta odisea, ¿sí? Además, para comprar un seguro se necesita tener dinero que el empleador te lo presta, y muchas veces viven en lugares donde no hay clínicas, donde no hay servicios, y hay un limitado transporte para llegar a estos. Y vemos nuevamente que la discriminación se suma. Entonces sí tenemos aquí un gran problema de los que ya llegaron, ya hicieron, no tienen seguros y no están accediendo de forma regular a los servicios de salud. Aquí vemos algunas estadísticas de sobrepeso, obesidad, diabetes, pero sí quiero recalcar en la importancia que tienen las clínicas comunitarias en Estados Unidos, porque estas clínicas están dando lo que no da el gobierno, ¿sí? Son operadas localmente, son sin fines de lucro, tienen donaciones voluntarias, algunas tienen algunos fondos gubernamentales, pero sobre todo no están pidiendo cuál es el estatus migratorio. Entonces, ustedes que están o que van a tener la oportunidad de ver allá paisanos o de verlos aquí, díganles, vayan a las clínicas, no dejen su salud para de último, ni su salud física ni su salud mental, porque sí hay mecanismos, pese a todo lo negativo, sí hay lucecitas por todos lados. Tenemos muchos retos.
Retos sobre todo para las personas como mi programa, como los programas de ventanías, como los programas de las clínicas. Y es que tenemos sistemas muy diferentes allá en la parte de dar servicio. Existen burocracias diferentes y también recursos, la salud es muy cara, pero sí es posible. Entonces, perdón, apoyen. Volvemos aquí nuevamente al proceso de adaptación o aculturación. El proceso de aculturación genera una gran demanda psico-biosocial, genera una confusión, genera sentimientos muy encontrados, porque nos tenemos que adaptar a una cultura que nos es ajena, que no conocíamos y que además tenemos ciertos resentimientos. Y también esta cultura también nos está rechazando. Entonces, en el fenómeno de aculturación se da también, y ahí ustedes también pueden brindar, cuando ven que la gente está tratando, sí, también pueden brindar Ya llegamos, ya nos estamos aculturando. Yo quisiera que ahorita me contaran, en esta pequeña dinámica que vamos a tener, qué es lo que está pasando ahí. Cuéntenme una historia. Véanla un minuto, cuéntenme una historia. Y si pudiéramos empezar por una o dos, tres personas nada más, que me cuente una historia de esta foto. De todo lo que hemos venido hablando, porque ya vamos a entrar a la parte del regreso. ¿Algún voluntario o voluntaria? Con una historia quiero yo, una nada más. Voluntario, voluntaria, cuéntenme una historia de esta foto. En San Diego y en Tijuana existe un centro que se abre, ¿no? Para que la gente se vaya y se salude, las familias de aquí, los de allá. Tienen como una ventanita, está la borda del patrón de un lado y del otro lado no hay. Ya, pero es eso, ¿no? A lo mejor están ahí esperando. Puede que estén esperando su turno a ver en lo que les toca, poderse tocar las manos y no solo por encima. O pueden estar también en algún centro de detención. Correcto. Todo lo que has dicho es correcto. Es en San Diego. Son de estos lugares donde se llegan a tocar. ¿Qué problemas psicológicos? ¿Qué estrés? ¿Cómo se va a ir a dormir este niño en la noche? Un abrazo. A lo mejor a la mejilla o el contacto a lo mejor, no sé, ayer te pasó algo, a lo mejor te hicieron algo de un lado o del otro, te pasó algo y ese querer platicarlo en privado o el querer el consuelo, ¿no? De tu padre, tu madre, tu abuelo, tu hermano. No sé. Que no está tu padre y tu no madre, solo lo pudiste tocar. Sí. Entonces vamos a irnos preparando para darle un PAP a estos niños. Y vamos a entrar por cuestiones de tiempo a la parte del regreso. Y la parte del regreso, muchos migrantes deciden regresar. A otros los repatrian, como vimos ayer, ¿sí? Y nuevamente es otra migración. El regreso es otra migración. Igualmente, porque hay un proceso de readaptación. No es lo que dejé, no es lo que imaginaba. No sé cómo buscar servicios en mí. Entonces, ustedes que están aquí y en las sedes, prepárense mucho para los que están retornando. Y vamos a prepararnos y ahorita vamos a dar algunos consejos de cómo hacerlo. ¿Sí?
Quiero poner este pequeño video del regreso, por favor. El video. ¿Es este, verdad? Sí. No tiene enlace. Yo sé que tiene enlace. No. Ahí. Hoy fue mucho video porque yo estoy convencida que los videos hablan más y les van a dar a ustedes más elementos que lo que yo puedo darles con mis palabras. Después de 6 horas de hablar sobre muchos temas. Y la necesidad son dos de los factores que obligan a muchos padres a emigrar a Estados Unidos y a dejar a sus hijos en países de origen. La culpabilidad que cargan y el sentimiento que enfrentan es una cruda realidad. Esta noche tenemos la historia de dos familias que están tratando de reconquistar el cariño de aquellos que, por las circunstancias, tuvieron que dejar atrás. Ya regresaron. No fue como una despedida porque yo estaba muy pequeña y no sabía para dónde estoy. Con tan solo 8 años y sin poder entender lo que estaba sucediendo, Ana Mayorga y sus 2 hermanos se despidieron de su madre Silvia en su casa de Nicaragua. Le dije, mami, ¿me regresaste? No fue. Cuando llegué a la escuela yo no lo encontré. Tuvieron que pasar 9 largos años para volver a casarse. Al verla yo solté mis lágrimas, pero no eran de dolor, ni de angustia, sino de felicidad. Sentí aquella emoción como cuando la traje al mundo. Sentir que la tenía en mis brazos y que estaba segura. Dije nada más. Aunque para Ana, de 17 años, la felicidad de ese encuentro se vería opacada por lo que aún ambas tendrían que enfrentar. Y ella me dice que no sabe lo que yo pasé. Pero jamás se imaginé de verdad en dónde radicaba como el ojo del huracán. Un huracán que había sido emocional y físicamente devastador para Ana. Ulises Chávez, de 8 años, volvió a reunirse con sus padres el pasado 6 de marzo. Veníamos de barrio del avión y me venía a dejar un señor. Y mamá estaba sentada en un sillón. Él iba con una chamarrita, con una verde que traía, y el señor le traía un maletincito. Su mamá Marlene Roque había tenido que esperar meses para recuperar a su pequeño que había tenido que dejar a cargo de su abuela en El Salvador. Mi mamá me dice, y se puso a llorar él. Le digo yo, pues ya estamos juntos. Los primeros días, el niño quería regresarse. Lloraba y decía, bueno, mi abuela, no quiero estar aquí. Y estos son niños que logran reunirse allá, pero esto sucede también para En los Nicaragua, padres Ana, que quien quedó al regresan, cuidado de su tía, que los niños ya no enfrentaba los un drama conocen, no personal los quieren. del que no podía escapar. Estaba sufriendo de maltrato y de abuso. ¿Por parte de quién, Ana? De mi papá y por parte de un compañero de adaptación, porque ya se desconoce, pasaron muchos años o pasaron meses, pero por la carga psicológica que tienen puede ser que fueron años. Entonces,
voy a concluir esta parte sobre el proceso de adaptación y vamos a hablar, yo sé que ustedes